Buenas noches, hoy vamos a presentar los casos de estudio del área de complementos de matemática. Somos el grupo 12, integrado por Giribay Rojas Lucero Suya, Guerrero Castro Juan Daniel, González Bruno Jeremy Alexander y quien les habla González Ávila Ariana Belén. En la pregunta A nos pide dar como respuesta a cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas. Realizando los cálculos, aplicando la ecuación dada, considerando además que los ingresos anuales de las familias en Lima es de $1.000 y en Arequipa un 20% menor. Tenemos los datos iniciales de que los ingresos en Lima es de $1.000 y en Arequipa un 20% menor, es decir, $8.000. Y los nuevos ingresos serían para Lima $11.500 y para Arequipa $9.200, ya que le estamos aumentando un 15% a cada una de estas áreas. El parámetro A es el promedio de ingresos anuales en el país, es decir, $11.000. El parámetro B refleja la variabilidad de obesidad infantil, que es el 5%, es decir, $550. Para la resolución tenemos, comenzamos con Lima. Tenemos la siguiente ecuación: x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, que es igual a 1, donde tenemos que reemplazar con los datos que ya hemos encontrado. X al cuadrado, que valdría 11.500 al cuadrado, sobre 11.000 al cuadrado, que es al cuadrado, menos y al cuadrado, ya que tenemos que despejar y, sobre 550 al cuadrado, que es igual a 1. Realizamos la ecuación y nos daría como resultado 16.77%. Igualmente en Arequipa tenemos que reemplazar los datos, que vendría a ser 9.200 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 550 al cuadrado, que es igual a 1. Realizamos la ecuación y nos da como resultado eh, una variable negativa, lo que no puede ser, ya que la tasa de obesidad no puede ser negativa. Como respuesta tenemos que en Lima la prevalencia de la obesidad infantil sería 16.77% y en Arequipa que no se puede hallar un porcentaje. Como comentario reflexivo, tenemos que la obesidad es una problemática que puede incluso llegar a acabar con la vida de las personas. El Estado debería darle mayor énfasis a buscar soluciones o alternativas para que las personas de bajos recursos puedan tener mejores hábitos alimenticios. Luego tenemos la pregunta B, que nos pide investigar las iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil. Aquí tenemos el Programa Nacional A Comer Pescado, que promueve el consumo de pescado, proporcionando información nutricional y recetas económicas. También tenemos la Consejería Nutricional por el Ministerio de Salud, que puede cambiar el hábito alimenticio de las familias peruanas. Y por último, a Caliwarma, que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este mejora la calidad de la alimentación para los niños de zonas urbanas y rurales. Nos dice que evalúa el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad del 5% en las zonas rurales y al 10% en las urbanas. ¿Cómo modificaría esto la relación de la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Datos significativos. Los datos son sueldo de 11.500, sueldo promedio de 11.000, la variabilidad de 10% y la prevalencia es Y. Con estos datos realizamos la resolución, que sería ubicado en Lima, de 11.500 sobre 2 entre 11.000 menos y al cuadrado sobre 10 al cuadrado, que sería la variabilidad, igual a 1. Separamos letras con números, sería y al cuadrado igual a 1.125 sobre 121 y el total sería de 3.049. Y bueno, la respuesta: un programa de asistencia nutricional podría tener un impacto positivo en la reducción de la obesidad y cambiar la relación entre el ingreso y la prevalencia, como lo describe la ecuación. En el comentario reflexivo es crucial tener en cuenta la complejidad del asunto de esta problemática que es la obesidad en niños y elaborar pues también intervenciones que traten las diversas causas que lo provocan. Además, también resulta crucial analizar de manera constante los efectos y para ser intervenidas de acuerdo a ciertas estrategias. Siguiente. En las estrategias, asimismo, hemos realizado dos fundamentales, que es fortalecer bastante en la educación nutricional en las escuelas y comunidades, ya que es garantizar una nutrición más saludable, con loncheras más saludables, de generar esa importancia de alimentos como verdura, fruta, cereales, etcétera, y generar ese cambio en un largo plazo y generar ese hábito, ¿no? Normalizar la salubridad en los niños, más que todo en las escuelas. También restringir la promoción, o sea, la publicidad, que
comercian bastante esos alimentos sobreprocesados, que es la comida chatarra hacia los niños. Más que todo en las escuelas se ve mucho eso y poder limitar ese tipo de propagandas y más bien fomentarlos fomentando con más información sobre eh, tener una salubridad más sana. La A es calcular la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20%, usando la ecuación de Lipps para obtener la nueva tasa. Los datos significativos que he obtenido es la disponibilidad de tasa de alimentos X, que es el 70%, el aumento del 20% en disponibilidad, que es igual a 7 igual a 70% por 1,20, que es igual a 84%. El parámetro A sería el 70% y el parámetro B sería el 5%. Con la resolución, con la ecuación anterior dada, nos dan los valores de X, que es igual a 84, que representa la disponibilidad de alimentos, la A del 70, que es el parámetro de disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales, eh, B, que es igual a 5, que representa la prevalencia promedio de malnutrición en las áreas estudiadas, y sustituimos estos valores en la ecuación, lo que nos da el 84 al cuadrado sobre 70 al cuadrado más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado, que es igual a 1. Calcular el primer término es el 84 al cuadrado sobre 70 al cuadrado. Al resolver esta fracción obtenemos el 84 al cuadrado sobre 70 al cuadrado, que es igual a 1,44. Después del cálculo, la ecuación se convierte en 1,44 más y al cuadrado sobre, que es igual a 1. Tenemos que despejar y ahora necesitamos resolver el y, ¿no? Resolvemos el 1,44 de ambos lados de la ecuación para aislar el término con y al cuadrado. Y al cuadrado sobre 25 es igual a 1 menos 1,44 menos 0,44. En este caso, el valor de y al cuadrado sobre 25 resulta, es un valor negativo, que es el menos 0,44. Como respuesta, no es posible obtener un valor real de la prevalencia de malnutrición con un aumento del 20% en la disponibilidad de alimentos. Sobre el comentario reflexivo, el resultado sugiere que el modelo elíptico podría no ser adecuado para representar el efecto de grandes aumentos en la disponibilidad de alimentos sobre la nutrición infantil. Un modelo más flexible podría ser para capturar la relación entre disponibilidad de alimentos y prevalencia de malnutrición en regiones como Huancavelica o Ayacucho. Los estudios sobre la malnutrición en comunidades rurales peruanas sería como el número uno, malnutrición en comunidades rurales de la región andina del Perú, un análisis de los determinantes sociales que como fuente está el Ministerio de Salud Pública del Perú del 2021. Estudio 2 sería impacto de la suplementación nutricional en la reducción de malnutrición infantil en comunidades rurales de Perú, que como fuente está el UNICEF de Perú del 2019. Y el estudio 3 la malnutrición infantil en Perú, es el análisis de la relación con el acceso a servicios de salud y educación nutricional en comunicaciones rurales, que como fuente está el Instituto Nacional de Estadística e Informática del INEI del 2020. Sí. En la pregunta C, en la pregunta C se realiza la pregunta si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos. ¿Cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? En los datos significativos tenemos que eh, este implicaría que X sería igual a 0,9 por 70 sale 63. Y, yendo a la resolución, se reemplaza con la ecuación 63 elevado a la 2 entre 70 a la 2 más y a la 2 entre 5 a la 2 igual a 1. Se resuelve la ecuación y y sale 2,17 aproximadamente, que es como 2,18%. La respuesta sería la tasa de malnutrición podría aumentar aproximadamente 2,18. Comentario reflexivo. Si la disponibilidad de alimentos disminuye un 10%, esta tasa obviamente, la tasa de malnutrición podría aumentar en aproximadamente 2,18, lo que refleja el impacto negativo de una reducción en la disponibilidad de alimentos en la prevalencia de malnutrición infantil. En la última parte nos plantean de hacer un plan integral para reducir la malnutrición. Este plan conlleva en cinco puntos. Número uno, fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Promover la diversificación de cultivos, especialmente aquellos ricos en nutrientes. También mejorar la infraestructura de almacenamiento para prevenir pérdidas, que conlleva esto a aumentar la disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos, reduciendo la dependencia de alimentos básicos. Número dos, educación nutricional. Se implementaría programas educativos en escuelas y comunidades sobre dietas balanceadas y la importancia de la lactancia materna y también la prevención de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Esto conllevaría a aumentar el conocimiento sobre prácticas alimentarias saludables, mejorando la nutrición familiar, a nivel familiar. Número 3, mejora en los servicios de salud.
El número 3 se clasifica en fortalecer los centros de salud rurales y asegurando acceso a atención médica rural, suplementación de micronutrientes y monitoreo del crecimiento infantil. Esto mejoraría la detección temprana de la malnutrición y garantizar un tratamiento adecuado. Número 4, una infraestructura de agua potable y saneamiento. La acción sería construir y mejorar el acceso a sistemas de agua potable y a la cantidad en las comunidades rurales. Esto reduciría las enfermedades gastrointestinales que a menudo son causantes de malnutrición y pérdidas de nutrientes. Y por último, el número 5, asistencia en emergencias climáticas. Se desarrollaría el sistema de respuesta rápida ante eventos climáticos extremos que pueden afectar la producción de alimentos. El impacto causaría una reducción de la vulnerabilidad de las comunidades rurales a las variaciones climáticas que afecten la disponibilidad de alimentos. Eso sería todo.